Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva edición de Abriendo Campos, un programa que les acerca a la actualidad del sector primario de nuestra comarca, Campos de Allín. Una semana más les contamos todo lo que sucede en el campo y descubrimos las curiosidades del medio rural a través de nuestros agricultores y ganaderos. Comienza Abriendo Campos. Sube el paro en la comarca en el sector agrícola, llegando a los 153 demandantes de empleo durante el mes de junio. El Gobierno de España lanza un plan estatal de fertilizantes para hacer frente a la crisis provocada por la guerra de Irán, además de las ayudas que beneficiarán de inicio a más de 400.000 agricultores. Castilla-La Mancha ya es la segunda región del mundo con mayor superficie de olivos, según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, produciendo más de una décima parte del aceite del país. El Grupo de Desarrollo Rural Campos de Allín ha firmado esta semana en Albatana 27 contratos que suponen un avance en la creación de empleo y aumento de riqueza en la comarca. Las cifras de desempleo en agricultura alcanzan los 153 demandantes durante el mes de junio, aumentando con respecto al mes de mayo en 12 personas. Desde UGT comentan que los datos no reflejan la realidad de lo que vemos en el campo, estando en temporada alta en este sector. Vemos un dato que nos llama mucho la atención, ¿no? En el sector de agricultura vemos que levemente en el dato comarcal pues se eleva, ¿no?, los desempleados y desempleadas de un sector cuando estamos en plenas campañas de recogida de los productos del campo en nuestra comarca. Es un dato bastante importante porque, como venimos diciendo, todavía no sabemos quién trabaja en el campo en nuestra comarca. Hay muchos jornales de muchas empresas agrícolas que se desplazan diariamente y que no tenemos un control absoluto, con lo cual esas estadísticas no reflejan la realidad de un sector que es muy importante en la comarca de Allín. El Gobierno de España ha anunciado un plan estatal de fertilizantes de cara al primer trimestre de 2027. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes que se ha publicado el primer listado de 425.000 beneficiarios de la ayuda valorada en 600 millones de euros. Lo que estamos presentando es nuestro propio plan estatal de fertilizantes. Un plan con recursos, un plan con calendario, con medidas concretas y con una clara vocación de escucha para que prime la voz de nuestro campo en su elaboración. Ya está en marcha el grupo de trabajo interministerial, después vendrá el diálogo con todas las administraciones también competentes en la materia y, por cierto, con todos los actores implicados. ¿El objetivo cuál es? Bueno, pues el objetivo es que este plan lo sea de todos y de todas y que esté listo para el primer trimestre del año 2027. Es evidente, somos exigentes en el calendario porque tenemos bien identificados los 3 ejes de acción prioritaria que creo que además compartimos todos los que estamos aquí presentes. En definitiva, lo que proponemos desde el Gobierno de España, de la mano del resto de autoridades, y espero también que de la mano del sector, es que España produzca, por supuesto, más y mejor, pero que también lo haga reduciendo su dependencia y podamos apoyar con más eficacia a quienes garantizan nuestra seguridad alimentaria. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha insistido en la fertilización orgánica como clave para evitar efectos no deseados, así como el uso de bioestimulantes como un elemento complementario necesario. Todo lo que hemos hecho y estamos haciendo en materia de fertilización es absolutamente fundamental. Sergio se refería a ello. Creo que tenemos que volver de alguna forma, tratando debidamente todos los elementos, a la fertilización orgánica, utilizar la fertilización orgánica de una forma controlada para evitar los efectos no deseados, y ese es un elemento absolutamente fundamental. También el desarrollo de los bioestimulantes, que es también un elemento complementario que es tremendamente necesario, y efectivamente llevar a cabo de esa forma una renovación para depender menos de los combustibles fósiles y, en definitiva,
de un elemento que nos produce siempre, nos ha producido crisis en un momento como este, donde hay una gran volatilidad, hay un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Hormuz empieza a funcionar, pero evidentemente ni vamos a recuperar en el corto plazo la situación y sobre todo tenemos que tener, en términos de España y en términos de Unión Europea, la autonomía estratégica que nos permita dirigirnos de cara al futuro. Las diferentes entidades agrarias se han pronunciado a raíz de la noticia del Plan Estatal de Fertilizantes. Desde UPA han puesto el foco en los ejes que contempla este plan, manifestando sus principales beneficios. Son 3 ejes estratégicos los que contempla este plan. El primero de ellos es la agricultura de precisión, tratar los fertilizantes, aplicarlos donde realmente sean necesarios, y para eso pues toda la tecnología tiene que estar disponible y accesible para cualquier agricultor, independientemente de la dimensión de su explotación. El segundo de los ejes tiene que ver con la reducción de la dependencia exterior para tener la disponibilidad de fertilizantes. No podemos estar más de acuerdo, lo venimos trasladando desde hace mucho tiempo. Europa, España, no podemos depender de materias primas para la elaboración de fertilizantes que no tenemos. Fertilización orgánica, aprovechamiento de sus productos agrícolas y ganaderos, que le hemos podido trasladar en primera persona al presidente del gobierno, que hay que esforzarse en investigar, en innovar para transformar esos residuos que producimos desde la agricultura y la ganadería en fertilizantes para devolvérselos a la tierra. El tercero y último de los objetivos, pues establecer un mecanismo de transparencia para tener conocimiento de la formación de precios, que gran parte de esta situación viene también motivada por la especulación de la industria, de quienes nos venden los fertilizantes. Lo hemos denunciado desde el minuto 1 y esa transparencia en la conformación de precios es absolutamente fundamental para que tengamos información y podamos anticiparnos a situaciones complejas. Por otro lado, desde COAG lo ven absolutamente necesario, pero exigen el pago inmediato de las ayudas a los fertilizantes y una segunda ayuda hasta que el mercado se estabilice. El Plan Nacional sobre Fertilizantes presentado por el Gobierno es algo fundamental y necesario, y además venía siendo reclamado por el sector agrario desde hace ya mucho tiempo. España necesita una estrategia propia sobre fertilizantes y no depender de fertilizantes que vienen de miles de kilómetros y que cuando hay un conflicto internacional se disparan los precios en muchas ocasiones por la propia especulación de las empresas que manejan estos fertilizantes. Por eso, España tiene que trabajar para tener soberanía en cuanto a nutrición vegetal. Por eso el plan va por buen camino. Necesitamos mejorar en cuanto a tener disponible para nuestro sector fertilizantes que no vengan de cientos de kilómetros y que sobre todo se controle su precio para que la especulación no pueda seguir alterando los precios. Por eso la investigación en cuanto a nuevos fertilizantes, nuevos sistemas de aplicación, bioestimulantes y sobre todo la mejora de los suelos es determinante. Pero no nos olvidamos de la situación actual. Y es que a día de hoy siguen los precios disparados de los fertilizantes y nos vemos a las puertas de una nueva campaña de aplicación de fertilizantes. Por eso exigimos el pago de la ayuda de los fertilizantes y reclamamos una segunda ayuda hasta que la situación del mercado de los fertilizantes se estabilice. Castilla-La Mancha se convierte en la segunda región en superficie de olivo del mundo, según los últimos datos de la encuesta de superficies y rendimientos de cultivos publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La región cuenta con más de 474.000 hectáreas de olivar, además de tener 83.000 familias de olicultores. Según estos datos, Castilla-La Mancha ha producido más de 138.000 toneladas de aceite de oliva, lo que supone un 10,7% del aceite total producido en el país. Esta semana se celebra el Día Mundial del Desarrollo Rural, una de las principales prioridades de nuestra comarca gracias al Grupo de Desarrollo Rural Campos de Allín. Es por esto que este lunes se aprobaron un total de 27 proyectos para fortalecer el emprendimiento en la zona. Para el grupo es una gran apuesta para seguir promocionando estos pueblos y aumentar el apoyo a los pequeños comercios. Hoy se han firmado 27 contratos, son 27 proyectos, 27 iniciativas
Estamos hablando de una inversión total de casi 800.000 euros, acompañada de unas ayudas públicas por valor de 460.000, y que supone que en muchos municipios pequeños pues se mantengan o se promocionen o se proyecten pequeños servicios básicos elementales del día a día para pues primordiales para el consumo básico de alimentos, por ejemplo, se nos ocurre. Y luego estamos hablando también de que cualquier tipo de iniciativa, de proyecto que tenga detrás el acompañamiento de los técnicos del grupo de desarrollo, por ejemplo, el asesoramiento y luego una ayuda que puede estar rondando entre el 30 al 40% del total de la inversión, es muy importante para cualquier emprendedor. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha puesto en valor el aumento del empleo y la riqueza que generan estos proyectos en la comarca. Además, bueno, pues con una incipiente intención de generar riqueza y empleo en nuestros municipios, que es lo que básicamente necesitamos para afianzar la población en los pequeños municipios y núcleos de población que tenemos en Castilla-La Mancha y sobre todo en nuestra comarca Campos de Jim. Por eso quiero agradecer, por un lado, el arrojo, la valentía de firmar y darle las gracias también por esa labor que van a ofrecer a los ciudadanos, a los que van a representar y atender sobre todos. Evidentemente, hay un componente de negocio, son empresas en muchos de los casos, también hay contratos que vienen a prestar servicios sociales, históricos, culturales, de deportes, a promover el asociacionismo, pero todos ellos son elementos necesarios para que podamos seguir viviendo en nuestro territorio. Por eso, muchísimas gracias a todos estos valientes que hayan firmado esos 27 contratos. Con la llegada del verano, los campos cambian de color y las cosechadoras vuelven a ser protagonistas del paisaje. Tras meses de trabajo y de incertidumbre marcados por el clima, el momento de la siega marca el desenlace de toda una campaña. Entre el ruido de la maquinaria y el polvo que se levanta al paso de las máquinas, agricultores de toda la comarca afrontan una recolección que servirá para medir la rentabilidad de un sector cada vez más condicionado por los costes de la producción y las condiciones meteorológicas. Hola, buenos días. Soy Diego Sánchez Moreno, agricultor y maquilero de la empresa antigua de Finca El Cepero, aunque en la actualidad ha habido un proceso de cambio y es mi hijo quien va en la cosechadora y ha tomado las riendas y ahora ha pasado a llamarse Sánchez Agro. Estamos en el paraje de la finca de los Charcos, en el término municipal de Tobarra, entre Tobarra, Pozondo y Pozocañada, y estamos hoy aquí cosechando triticales para multiplicación, para sacar semilla. Bueno, pues la producción aquí es una finca de riego, está bastante bien, está alta, hay picos de 8.000 kilos, es una producción bastante alta para ser un triticale y bueno, como se puede apreciar, pues están buenos, principalmente pues porque es riego, no nos engañemos, y el tiempo le ha venido bastante bien. Bueno, pues el tiempo ideal en el ciclo del cereal es que haya buen tempero cuando se siembre, es decir, en octubre, noviembre, que se siembra, y a la vez durante el invierno, pues que no le falte un poquito la humedad, pero tampoco que sea muy excesiva. En invierno debe de hacerle frío al cereal. Y luego, más de cara a primavera, pues la lluvia tiene que ser prácticamente bastante constante. Este año ha sido un año bastante bueno, aunque al final
En el mes de mayo hubo ahí unas calores, inclusive un hielo para San Isidro, que le afectó bastante no solo al cultivo del cereal, sino en general, al almendro, al olivo, y eso ha hecho en algunas zonas bastante daño. Bueno, el Tritical principalmente es un híbrido, está diseñado o específicamente modificado genéticamente para el consumo de animal, no va a consumo humano. Las vacas son sus principales consumidoras, pero bueno, también entra en las mezclas con el resto de piensos para el resto de ganadería, tanto avícola como ganadería estamos hablando de cerdos, alimentación animal en general. Esto para consumo humano no se utiliza. Tiene cierta demanda bastante importante, lógicamente. Las máquinas cosechadoras de hoy en día han avanzado mucho, sinceramente. Yo cuando tenía 13, 14 años yo ya me gustaba el mundo de las cosechadoras y aquello era muy diferente a lo que hay en la actualidad. Hemos de contar que la máquina cosechadora es una máquina de procesado, al fin y al cabo, porque no solo siega, sino que al final procesa el producto, es decir, hace la selección de la paja por un lado, las granzas por otro, y al final pues lo que te deja es el grano y es como si fuera una fábrica andante, no nos engañemos, de procesado, una fábrica de procesado, entendemos. En sí esta es una máquina ya bastante avanzada, ya tiene sus años, pero ya lleva mucha tecnología punta. Siguen avanzando porque en el mundo de agrícola ya se está yendo inclusive a la automatización con el tema de la robótica y todo esto. Todavía no llega a ese punto, pero sí que tiene muchos parámetros como son el autoguiado, lleva el John Deere Lean, que es un equipo que procesa la marca John Deere, que puede tener comunicación directa con mecánicos para, sobre todo, averiguar, no tanto arreglar, sino averiguar averías antes de que el mecánico venga aquí, en muchos casos. En otros, lo que son mecánica pura y dura es visible, eso no, pero estamos hablando de electrónica. La electrónica es otro mundo aparte. Mi experiencia y de lo que he oído ha avanzado mucho y va a seguir avanzando y a pasos más agigantados. Yo creo que tengo en la actualidad 55 años, no sé si lo llegaré a ver, pero sí que mi hijo verá que él no estará subido en la cosechadora. De hecho ya existe. Que potencialmente y económicamente eso lo podamos llevar para adelante, no lo sé, pero está ahí, ya a la vuelta. Eso hace 30 años era inviable. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve en Madrid con un chico que trabajaba el tema de autoguiados y todo esto, y él decía que en los años 90 en Carmona trajeron una cosechadora que iba llena de antenas, que aquello parecía un vehículo lunar en vez de una cosechadora, porque eran los inicios del GPS, y la gente allí, los agricultores decían, eso es inviable, ¿cómo veis la máquina sola, recta y tal? Aquí ya lo tenemos, y han pasado apenas 30 años, no nos engañemos, no ha pasado mucho más. ¿Qué ocurre? Que esto va a ir avanzando a más, y llegará un momento que en la agricultura será todo vehículos autónomos, tanto porque falta mano de obra, como principalmente cada vez la gente que entre al campo va a tener que estar un poquito más formada para poder avanzar. Pero eso está a la vuelta de la esquina. Depende mucho del día.
por la noche no se puede cosechar a partir de ciertas horas porque entra la blandura. Entonces hay máquinas que sí, como son las de rotores, que no es el caso de esta, que pueden alargar un poco más el ciclo. Pero normalmente una máquina está trabajando en torno a 16, 17 horas. Eso ya es un hándicap grande, ya de poder conseguir eso. Ya después de eso, pues hay veces jornadas que a lo mejor puedes alargarlas un poquito más, pero si hay algo de humedad y tal, tienes que parar. Bueno, yo considero que en la agricultura habría que ayudarles más, hay ayudas, pero hay que ayudarles más, porque hoy en día todo vale muchísimo más, los costos de producción son muy grandes y no solo lo que es la maquinaria. Entonces él más o menos ha heredado, por decirlo así, ha heredado una empresa que ya estaba funcionando con una cartera de clientes y él solo en sí tiene que conservarla, salvo que quiera ampliar. Eso ya es una cosa que entre sus objetivos cabe, pero él se ve condicionado a que no encuentra gente para poder trabajar en el campo, trabajadores. Entonces, el futuro que él pueda tener, creo yo que si mantiene lo que tiene, estaría bastante bien. En el mundo de la agricultura, bueno, yo ya llevo muchos años y veo que la agricultura ha sufrido un proceso muy grande. En el tema del cereal, si nos centramos al tema del cereal, creo que en muchas zonas, sobre todo en el sudeste, tenemos que ir empezando a cambiar el chip. Y bueno, nosotros en nuestra explotación hacemos ya siembra directa para ahorrar costes, porque estamos en una zona que si llueve siegas y si no llueve ni siega el que haga barbecho ni el que haga siembra directa, no nos engañemos. La única ventaja, el de siembra directa se ahorra costes de producción, como puedan ser gasoil, insumos, el fertilizante tiene que ser el mismo, no nos engañemos, pero sí es cierto que hay muchas labores que te las ahorras. La preparación del suelo, que eso supone en costos de producción aproximadamente entre el 60 y el 70% de lo que cuesta el cereal. Es decir, preparar un bancal para hacer una siembra, viene el costo total en torno al 60%, en algunos casos hasta el 70% de lo que es. Eso te lo ahorras cuando haces siembra directa. Simplemente. Es la experiencia que yo veo que tiene que cambiar, porque yo he conocido, ya te digo, desde que se labraban los bancales con discos y se labraban 2 y 3 veces, todo ese ciclo se ha ido perdiendo, los aperos se han modernizado para en menos tiempo, más hectáreas, pero al final tenemos un hándicap, que son los costos de producción. Aquí el cereal se mueve en una horquilla que sí, decimos, es que es muy barato. Sí, yo soy el primero que lo dice, pero es que no nos tenemos que ver que con los que competimos, ellos acortan los gastos de producción y por eso pueden producir más barato que nosotros. Nos tenemos que intentar adaptar a ellos y si no, pues nos quedaremos atrás. Nosotros en particular pues se lo vendemos a un almacenista como pueda ser Candelo, hay varios almacenistas, está Agroceremar allá abajo, bueno, aquí en la redonda tenemos varios, aquí principalmente estamos en la finca, esto es del grupo Candelo y ellos lo llevan a sus naves centrales que tengan, a sus depósitos y ese apartado de comercialización ya se escapa a nuestro argot, como yo digo, ya es otra cosa. Ellos pues venden a granjas directamente, a multinacionales y tal, que son las que están moviendo el tema del cereal,
principalmente, no nos engañemos. Cada vez que hay, como yo digo, algo en el mundo, una bomba que estalla en un sitio le afecta a nivel global, corre el riesgo, el miedo, el pánico y bueno, ahora lo hemos visto con la guerra del Golfo, pues de Irán, ya ha subido tanto el gasoil en 3 días que ya para que siga bajando va bajando con cuentagotas. Al final lo que te das cuenta es que vivimos en un mundo un poco especulativo, por no decir de gran especulación. Y eso nos afecta a nosotros, porque nos pilló en la peor época para el tema de la fertilización, pero no solo para eso, sino que teníamos que consumir gasoil, para echar el abono, para echar los fitosanitarios, y todo eso subió de golpe. Entonces, si tú haces unas previsiones, se te perdieron, en el mes de febrero se te fueron. Te llegó a subir los nitrogenados, estaban a 700 euros la tonelada y tal, cuando normalmente estaban a lo mejor a 350, 400, esa subida en nada, en una semana prácticamente, y luego el desabastecimiento, porque es que en el mercado no había tampoco, y eso hace muchas veces que haga. La política de fertilizantes en la Unión Europea debe de cambiar y darnos cuenta que no podemos depender de terceros países con ese libre albedrío de decir, no, pues ya lo traeremos de allí y tal. No, hay que intentar que nosotros tenemos recursos y volver a potenciar la industria de fertilizantes que aquí se ha perdido en Europa. Y no solo de fertilizantes, sino también de producción de semilla y de muchas cosas con respecto a la agricultura que nos están machacando de mala manera vía acuerdos como el de Mercosur y como otros acuerdos comerciales que siempre nos llevan a los mismos, a la cadena, al que es el productor, al agricultor, nos llevan de cabeza. Yo, como agricultor, a título personal, he considerado que Europa se ha equivocado mucho. Lleva muchos años desviando un poquito la atención, cargando con políticas verdes muy agresivas, que yo, vamos a ver, las critico desde el punto de vista económico hacia la agricultura, porque todo el mundo quiere un mundo mejor, estamos claros. Si el que diga que no, pues está equivocado. Pero hemos de convivir. El campo, toda la vida, hay un refrán que dice que al campo no le puedes poner puertas. Entonces, desde Europa que me digan a mí lo que yo tengo que hacer en mi explotación, a qué horas tenemos que segar, a qué horas no tenemos, es que es muy paradójico. Yo creo que eso que vaya a cambiar va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, aunque poquito a poco va cambiando, porque la opinión pública se va dando cuenta de que eso no es lo que nos vendían. Esa Agenda 2030 tan bonita y tal, no es así. Tenemos que tener un mundo rural vivo y no, paradójicamente, muerto en muchos sitios. Ahora hace poquito hubo una gran tormenta en una zona de Aragón, en la cual llevaban una semana y pico que no podían cosechar a ciertas horas del día. Pero es que se da la paradoja que no es que no te dejen esas horas del día, es que si estás en una zona cepa tampoco puedes cosechar por la noche. Entonces, esto es un ciclo que te ahoga. Y a nosotros, pues, nos ahoga, no solo a nivel de maquileros, sino de agricultores. Porque tú, cuando mejor se recoge la cosecha, no nos engañemos, no es por la noche ni por la mañana temprano, es al mediodía. Toda la vida hemos de recordar, los que somos mayores y hemos visto trillar en una era, se trillaba al mediodía, no se estaba por la noche. ¿Por qué? Porque es cuando mejor se desprende el grano del cereal. Lo que hay que tener son medidas de prevención, que sí, lo veo muy bien, medidas de prevención. Pero se nos tiene que dejar trabajar. Y eso en Europa va a costar mucho que cambien todas esas medidas. Yo te hablo a nivel de maquileros, a nivel de agricultores también, son muchas pegas. No puedes cosechar hasta el 1 de julio porque tienes en una zona cepa, que lo veo muy bien y tal, pero
ya te ahogan de una manera administrativamente, burocráticamente, que dices, bueno, ¿y qué hago? Que yo vengo aquí a trabajar, no soy ningún asesino ni nada, porque si tienes cualquier incidente viene automáticamente el Seprona, vienen los forestales y eres un delincuente, cuando tú estás haciendo tu trabajo. Nada más. Paciencia. No le digo otro. El mensaje más claro es paciencia. Tener. Vamos a ver. La agricultura es lo más bonito que hay. Yo siempre lo he considerado. Yo estuve mucho tiempo trabajando en fábricas y la libertad que te da el campo no te la va a dar ningún otro trabajo. Pero el sacrificio es constante. Tiene que pensar que se va a levantar todos los días a luchar. Que habrá momentos gratificantes, pero también va a tener momentos muy duros. Entonces mi consejo por eso es paciencia. Nos vamos un momento a publicidad. A la vuelta les enseñamos los problemas a los que se enfrentan nuestros viticultores y cómo los solventan. No se muevan. Hasta ahora.